Gloria a Dios. Dios les bendiga. Doy gracias al Señor por el privilegio que me concede de dirigirme a ustedes una vez más, esperando que Dios en su infinita misericordia los tenga con bien y estén gozando de buena salud. Quiero compartir un breve estudio con ustedes, esperando que sea de bendición para sus vidas, con el tema ¿qué eran los eunucos o qué son los eunucos? Una palabra que es muy común en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y que cualquier cristiano, cualquier creyente está familiarizado con ella. Y quiero que meditemos ahora en qué eran los eunucos. Ahora, primero que nada, hay que saber el origen de la palabra eunucos, ya que viene del latín eunucos y viene del griego eunucos. Y estas son una combinación de dos palabras, eun, que significa cama, y kos, que significa tener, que venía significando el guardián de la cama, porque el eunuco era quien estaba a cargo del harén de los reyes, de las esposas de los reyes, quien cuidaba a las mujeres de los reyes. Y ahora hay que ver a quién es que se le designa como eunucos, ya que en el tiempo del Neolítico, en el año 2000 antes de Cristo, o 2000 antes de nuestra era, como usted lo quiera tomar, en el año 2000 antes de Cristo, cuando el ser humano se volvió sedentario, cuando ya no es un nómada, cuando ya no caza a los animales, sino que ahora va a empezar a criar a los animales, ya no va a andar cazando para matarlos, y ya no es un nómada. Ahora se ha establecido un lugar mayormente en la media luna fértil de estas áreas del Mediterráneo. Y ahora está en una ciudad, ahora está estable, ahora va a empezar a criar animales y tiene que encontrar la forma de cómo dominar a los animales, cómo controlar a los animales. Ya no necesita matar al toro, a la cabra, ahora necesita criarlo para controlar su multiplicación, controlar su fuerza, su vigor, lo fiera que pueden llegar a ser los animales. Entonces empezaron a experimentar la forma de cómo controlar los animales, la furia de los animales. Y empezaron, por ejemplo, con el descuernado. El descuernado es una forma de controlar a los animales, quitarle su vigor, su fuerza. Si le quitan los cuernos al toro, ya no es muy peligroso, porque es su arma de ataque. Y así los diferentes animales que se descuernan ahora en día. Igual empezaron a experimentar con el anillado en el hocico, el anillo en la nariz de los animales, y empezaron, porque el área de la nariz es bastante sensible y los animales eran fácil de controlar o domesticar con estas herramientas. Por último, empezaron con la castración, terminaron con la castración, castrándole los genitales a los animales, llámense cerdo, llámense toro, cualquier animal que castran, y porque ahí se le quitaba la fuerza. Ellos veían que se le quitaba la fuerza a los animales, su fuerza, su vigor y la agresividad que ellos podían llegar a tener. Empezaron a castrar a los animales porque controlaban eso, controlaban su fuerza, su agresividad y controlaban la forma de multiplicarse. Ahora, igualmente en ese tiempo que estamos hablando, de un tiempo de esclavos, hasta el Nuevo Testamento todavía se habla de la esclavitud, y habían esclavos que se rebelaban, esclavos que podían llegar a ser soberbios, se levantaban y podían llegar hasta ser peligrosos para quienes los estaban gobernando, quienes los habían comprado. Entonces, el ser humano piensa y dice, bueno, si puedo controlar la agresividad del animal, entonces también puedo controlar la agresividad de mis esclavos. Y empezaron a
a mutilar los genitales del ser humano, la castración, y estos eran los que iban a llegar a tomar el nombre como eunucos, o se les iba a designar a ellos, porque estas personas castradas iban a llegar a tener lugares de posición importantes en los reinos, porque como mencionaba al inicio, estos son los guardianes de la cama, los guardianes del harén del rey, ya que el rey puede confiarle las mujeres, sus esposas a un eunuco, podía confiarle sus mujeres a un eunuco, porque un eunuco no tiene órgano genital, se lo han mutilado, le han cortado sus testículos, le han cortado sus penes, entonces no hay ningún problema, podía confiarle las mujeres a este hombre, no iba a haber tales que se las iba a querer abusar de ellas sexualmente. Entonces, ahí es donde nace el eunuco, en la castración. Entonces, el eunuco se volvió de confianza para los reyes, normalmente para cuidar las mujeres de ellos, porque el hombre se excita normalmente con la mirada prácticamente, pero castrándolo podían controlar que no fuera a cometer algo que ellos pudieran considerar un crimen, porque llegaron a los eunucos a tomar o a tener lugares de importancia, porque estos hombres no podían ser influenciados o no podían ser seducidos por las mujeres, porque muchos imperios caían por causa de que las personas de confianza, las personas cercanas a los reyes, se iban detrás de alguna falda, como nosotros decimos ahora en día. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo de alguien que falló por una falda, el cual es Sansón. El problema que tuvo con su primer mujer, el problema que tuvo con Dalila, siempre te cometía errores por causa de la falta. Entonces, los reyes necesitaban tener gente de confianza a su lado, que no fueran seducidos por causa de las mujeres y su reino no fuera a caer. Y por eso es que los eunucos llegaron a tener importancia entre los cargos de los reyes. Entonces, estas personas venían a ser privados de los genitales. No es algo reciente que nació con el pueblo de Israel, sino que era algo más antiguo. Por ejemplo, para referirse a las personas privados de genitales, que habían sido privados de genitales por su gobernante, los sumerios se referían a ellos como Kurgarru, que significa eunuco. Los acadios igual, Sarrechi, que era igual eunuco. Los babilonios, Istarito. Y los hebreos le decían Saris, lo que se nos traduce ahora como eunuco. En la Biblia al español aparece 45 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un eunuco, aunque normalmente la Reina Valera no lo traduce como eunuco, sino que lo traduce como oficial, simple y sencillamente. Pero la palabra que aparece ahí es eunuco en el original hebreo. Entonces, tenemos el ejemplo en Génesis capítulo 37, versículo 36, cuando a José es vendido, dice que lo compró Potifar, eunuco del faraón. La Reina Valera dice oficial del faraón, pero en realidad es un eunuco. El original hebreo lo dice, eunuco del faraón. Y podemos comprender algo, la actitud de la esposa de Potifar y su deseo por querer tener a José. Solamente sabiendo que Potifar es eunuco podemos comprender esto, ya que Potifar es eunuco, obviamente le han castrado sus genitales, no atiende a su esposa. Probablemente él fue castrado para tener una oposición en el reino, después de que él ya haya estado casado, como nosotros lo conocemos ahora en día. Entonces, él no tiene genitales, él no puede complacer a su esposa. Entonces la esposa, al ver a José, un joven fuerte, vigoroso, ella quería aprovechar, ya que
no sabemos cuánto tiempo Potifar tenía, que era eunuco y no la atendía a ella. Ella tenía una desesperación, una ansiedad o una hambre, un apetito sexual, por decirlo así. Y por eso cuando ve a José, hasta le quita le arrebata su manto. Pero es por esto, porque Potifar era eunuco. La mujer estaba buscando que José la satisfaciera. Entonces, luego José, después de esa acusación de que se le acusó de que quería violar a la mujer de Potifar, fue enviado a la cárcel, y aquí se llega a encontrar con otros dos eunucos. Que igual lo dice en el original hebreo como eunuco, donde es el copero y donde es el panadero, porque estas personas estaban cerca del rey. O por ejemplo, el copero era quien le llevaba a su propia mano al rey el vino, y tenía que probarlo con anticipación de que el vino no estuviera envenenado. Por eso era alguien de confianza para ellos. Entonces, igual tenemos la mención en 1 Samuel capítulo 8, versículo 14 al 15, donde se habla de que, por ejemplo, cuando se van a pedir, Israel está pidiendo rey. Samuel les dice: miren, está bien, se les va a dar un rey, pero este rey va a hacer esto, y este rey les va a quitar la 10ª parte de todos sus bienes para dárselos a los eunucos y a sus funcionarios. O sea, desde ya está diciendo que este rey va a tener personas de confianza que obviamente tienen que ser castradas desde el momento que se hablan de eunucos, y les está haciendo ver eso. Ahora, para entrar al texto que hemos tomado, principalmente antes que nada quisiera tocar algunos textos donde se habla se menciona de los eunucos, o por lo menos reyes que tenían eunucos en Israel. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 6, solamente lo voy a citar. Primera de Reyes capítulo 22 versículo 9, Segunda de Reyes capítulo 23 versículo 11. Y ahora, Deuteronomio capítulo 23 versículo 1, hay una ley donde dice que no se le va a permitir la entrada al templo de eunucos, ni se va a permitir la entrada al templo de hombres que tengan los testículos maullados. ¿Y por qué es que no va a entrar? Primeramente, Israel, o para el hombre en la antigüedad, no había para ellos nada más importante que su órgano genital. Por eso se hablaba que la mujer había salido del hueso que estaba en el órgano, del hueso peneano, según Génesis capítulo 2. Entonces, para ellos no había nada más importante que sus órganos genitales, porque eso da vida. El pene del hombre da vida, la vagina de la mujer da vida, procrean la vida, y por eso era algo sagrado, algo importante para ellos. Por eso es que Abraham, cuando va a enviar a su criado a buscarle mujer a Isaac, lo hace juramentar. Y él le dice: y si esta mujer no quiere venir conmigo, Abraham le dice que ponga su mano en sus testículos y que lo va a juramentar. Si la mujer no quiere venir, entonces queda libre de su juramento. Pero Abraham lo hace ponerle que le ponga las manos en los testículos. Lo hace jurar por lo más valioso, sagrado que él tiene, que puede ser también por la circuncisión que había en él, y porque de sus genitales iba a salir a través de quien iba a bendecir Dios a toda la familia de la tierra. Entonces, era algo muy valioso para ellos. Isaías capítulo 56, versículo 4 al versículo 5. Isaías era un personaje muy amoroso prácticamente, por lo menos el tercer Isaías, perdón. Entonces, él quería que se le permitiera la entrada a las personas a los eunucos que guardaran los mandamientos, y que se le permitiera la entrada también al templo a los que habían perdido sus genitales, o que tuvieran los testículos maullados. Entonces, ahora que nada, mencionar los 3 puntos que Jesús, o las tres clases de eunuco que
que Jesús menciona. En Mateo capítulo 19, versículo 12, el texto que he dejado al pie del video. Jesús dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Primero que nada, la primera parte de eunucos. Quiero mencionar esto ya que muchos lo malinterpretan. Muchos lo malinterpretan porque durante el Imperio Romano se le decía eunucos a los homosexuales. Pero no se les decía a ellos como algo de alta estima, como se les tenía a los eunucos, que en realidad servían a la corte de los reyes, o a un alto funcionario, sino que a los homosexuales o a los gays, como nosotros, o los gente que nosotros conocemos ahora en día, se les decía eunucos de una forma despectiva, de una forma discriminativa. Por ejemplo, le decía, mira, no seas eunuco y hace este trabajo, mira, no seas eunuco y anda a hablar con tu padre o algo. Una forma despectiva que hoy se tienen diferentes palabras para hablar despectivamente para este tipo de personas. No está correcto hacerlo, hay que respetar a las personas, pero estoy explicando que muchos toman este texto y dicen, no, Jesús dice que hay personas que nacen eunucas y a los eunucos y a los homosexuales se les decía eunucos. No, para nada. Jesús no está hablando para nada de un segundo, de un tercer sexo, perdón, o de que alguien nazca afeminado, o que alguien nazca con pensamientos de niña. Jesús lo que está hablando es del nacimiento de personas que su órgano reproductor no funciona. Hay gente que nace impotente, hay gente que su órgano genital no se levanta, su órgano genital no sirve para la reproducción. Entonces, es a esta clase de gente que nace eunuco, o sea, no nace bien para el sexo. Entonces, igual otro punto de los que nacen eunucos son los que nacen con los dos sexos, las personas hermafroditas, no es que nazcan con dos naturalezas o dos mentes, o que nazcan encerradas en un cuerpo de hombre, sino que literalmente nacen con los dos sexos, nacen con la vagina y nacen con el pene, y estas personas nacían así. Y que incluso van a entrar en el otro grupo que ya vamos a mencionar. Ahora, dice, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. ¿Cuáles son estos eunucos que son hechos eunucos por los hombres? Los que se hacían eunucos voluntariamente, perdón, los funcionarios, digamos, alguien compraba un esclavo, venía y su amo lo castraba y lo hacía una persona de confianza. Por ejemplo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales eran eunucos. Ellos son llevados cautivos a Babilonia y son entregados al jefe de los eunucos. Igualmente ellos son eunucos, o sea, los castraron. Estas personas son las que son eunucas hechos por los hombres. Ahora, el tercer grupo dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que son hechos por causa del reino de los cielos. Ya lo he mencionado en videos atrás, de que el hombre en la antigüedad no sabía para nada de la función del cuerpo de la mujer. No sabía por qué la mujer era completamente diferente al hombre. No sabía por qué la mujer cada mes menstruaba. No sabía por qué la mujer tenía dolores de parto. No sabía para nada de eso. Entonces ellos creían que la mujer había sido maldecida por Dios o por los dioses. Entonces ellos consideraban inmunda ciertamente en algunas ocasiones a las mujeres. Y por eso algunos preferían mejor no tener nada que ver con ella. Por eso Apocalipsis menciona, y estos son los que no se contaminaron con mujer. No es que la mujer lo contamine a uno, sino que ellos creían así, es la cultura de que ellos tenían, y por eso es que se hablaba así en ese entonces. Entonces había alguien que
por no contaminarse, como ellos lo consideraban, por no contaminarse es que preferían castrarse por causa de amor de Dios, conservarse puro prácticamente, conservarse para Dios, conservarse íntegro. Ahora, a veces se quiere utilizar la palabra de eunuco para relacionarlo en la actualidad con el celibato que se tiene entre los sacerdotes católicos. Entonces ahí es donde entra la palabra eunuco espiritual. Eso no existe, no existe eunuco espiritual. No existe, eso no existe para nada. Si en realidad, digamos, alguien que se quiere tirar al celibato, yo considero que debería castrarse literalmente, ¿verdad? Porque eso en realidad no existe y creo que nunca ha funcionado. Niños han sido violados por muchos sacerdotes y no estoy atacando a la Iglesia Católica porque hay niños que también han sido violados por pastores, ya que eso no es tanto de religión, sino que en ambos bandos están ese tipo de sinvergüenzas que hacen estas cosas, que obviamente tendrán su parte en el infierno si no se arrepienten. Pero lo que quiero hablar es, normalmente en este tiempo que se está celebrando de la comunidad LGTBI, muchas veces se puede tocar este punto de que Jesús está hablando de los que nacen en eunuco y que está haciendo referencia a los que nacen que alguien puede nacer homosexual. No, Jesús no está hablando para nada de eso. Jesús está hablando de los que han nacido con que su órgano reproductor no sirve, su pene, hay que llamar las cosas como son, y que su aparato reproductor no funciona, no se levanta, no sirve. Entonces ellos nacen eunucos o no tienen la capacidad para reproducirse, y hay algunos que nacen con una anomalía, que sus órganos no se desarrollaron muy bien, y algunos que igualmente no nacieron con los dos sexos, y por eso es que ellos, por causa de moral, porque ellos no saben que son, mejor prefieren castrarse. Pero Jesús no está haciendo para nada referencia a los homosexuales. Nadie nace así, la gente se hace así en el camino. No estoy discriminando a nadie tampoco, solamente estoy hablando lo que la Biblia dice. Y ahí la preferencia sexual, la inclinación, desviación sexual de cada quien es muy su problema, y cada quien va a dar cuentas con Dios en aquel día. Así que sea el Señor quien les bendiga. Esto ha sido en honor a la Escritura, y que sea el Señor quien les bendiga a todos en gran manera. Se despide una vez más su amigo y pastor Antonio Hernández.